Qué gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Llamen a toda la familia. Es momento de estudiar la palabra de Dios y traigan sus Biblias, traigan sus Biblias. Un feliz sábado a todos. Recuerden ustedes que el sábado ya empieza y vamos a participar todos juntos de este momento. Vengan, llamen al papá, mamá, los hijos, júntense frente a la computadora allí. Tal vez alguno tiene un cell phone, un teléfono celular, pueden estar juntos allí. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema, cómo testificar, ¿verdad? Con el poder del Espíritu. Vamos a presentar ahora a nuestros invitados. Realmente tenemos invitados de lujo ahora. Está con nosotros el doctor Ramón Canals, quien es el director de Escuela Sabática y Ministerio Personal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Es una alegría tenerlo, doctor Ramón, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Quispe. Es un placer para mí saludar a todos mis hermanos y amigos del lindo país de Perú, donde he tenido el privilegio de visitar ya varias veces y me encanta la comida peruana. ¡Wow! Todo el que viene acá siempre se acuerda de la papa, la huancaína, la chirimoya, ¿verdad? Ya me dieron chirimoya. Exacto. Estaba viajando hacia Cajamarca. Cajamarca también. La primera vez que comí esa fruta, me encantó mucho. Bueno, teniéndolo usted aquí, realmente hay muchas preguntas que probablemente muchos de los que nos están mirando ahora se hacen. ¿Cómo se hace estas lecciones, guías de estudio para la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo se edita, se escogen los autores? ¿Podría explicarnos eso? Sí, claro. Este es un proceso muy interesante porque cada 5 años después del Congreso de la Asociación General, vienen todos los directores de Escuela Sabática y ministerios personales, vienen a las oficinas de la Asociación General y allí nos reunimos y oramos y cantamos y estudiamos y allí es donde preparamos el currículo, todo el currículo para los próximos 5 años. Así que a todos los directores allí nos reunimos y en una pizarra se colocan los nombres, digamos los libros que se van a estudiar en los próximos 5 años, los libros de la Biblia y los temas de la Biblia que se van a estudiar en los próximos 5 años. Ajá. Y también se escogen algunos autores allí y otros se escogen más adelante, pero es un proceso que lleva muy meticuloso, que lleva mucho tiempo. Se asigna la lección a los autores ya con 4 o 5 años de anticipación. Ellos mandan el manuscrito a las oficinas y allí hay varios comités, por ejemplo, el comité de investigación bíblica. Nuestros teólogos revisan todo este documento y luego va a otro comité que lo revisa otra vez y tiene varias revisiones de varios comités. Así que cuando sale ese folleto, sale ya listo para que el pueblo pueda consumir lecciones que están bien preparadas de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de 5 años de anticipación. Sí es. Que calza perfectamente. Ahora todo el mundo nos ha metido a la casa. En la pandemia estuvimos en cuarentena y hemos estudiado temas como Daniel, hemos estudiado cómo interpretar la Biblia y ahora cómo testificar, cómo ganar más amigos. Qué precioso, como que se hubiera calculado eso, ¿eh? ¿Ustedes calcularon eso? Nosotros no lo calculamos, pero creemos que Dios dirige todo esto porque oramos mucho. La gente que tenemos preparando estos materiales son personas de Dios, son hombres y mujeres de Dios dedicados y consagrados que oran mucho antes de preparar estas lecciones. Y Dios dirige, Dios sabe lo que su iglesia necesita y le da su alimento a su tiempo. Amén, qué bonito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes? Qué alegría. Y ahora estamos estudiando nosotros un tema tan valioso, cómo ganar amigos para Dios. Está con nosotros el doctor Melchor Ferreira también,
conocido aquí en el Perú, ha dado mucha vida y una inspiración para muchos de los que ahora somos pastores. Pastor Ferreira, qué alegría tenerlo. Muchas gracias, Pastor Dr. Quispe. Es un privilegio realmente estar aquí y yo estoy feliz por dos razones. Primero, porque estoy entre amigos y segundo, porque ese es mi alma mater. Así que me siento realmente en casa. Con el Pastor Canals hemos caminado por grandes sendas evangelísticas el quinquenio pasado con tremendos éxitos en el territorio de Interamérica y un poquito más allá, porque gracias al doctor Pastor Canals, pues hemos estado ayudando a nuestros hermanos también en Rusia y en Ucrania. Wow. Él lo mencionó y me hizo acordar fuera de cámaras sobre los grupos pequeños. Pues allí estuvimos dando un apoyo a nuestros hermanos allí. Interamérica es un lugar diverso. Y un cariñoso saludo desde aquí de Interamérica para todo nuestro querido Perú, que está saliendo de estos momentos de fiestas patrias en estos días. Es cierto. ¿Cuántos países conforma Interamérica y cuántos idiomas tal vez? Son 36 diferentes países. Wow. Son 24 uniones, son 156 campos locales. Son 3.700.000 miembros. Wow. Eso es después de el ajuste estadístico, porque si no estaríamos llegando a 4,5 millones, pero hubo un ajuste y nos hizo muy bien el ajuste estadístico y trabajamos con 3 diferentes idiomas oficiales, aparte de algunos otros que no son oficiales, pero que tienen relevancia también en el territorio Interamérica. Está el francés, el inglés y mayoritariamente el español. Y últimamente, pues, se añadió a partir del 2016 el papiamento o el holandés, en algunos casos porque son las islas del Caribe holandés, Aruba, Curazao y Bonaire. Bueno, gracias. Es buena información. Realmente es una alegría tenerlos a ambos ustedes. También está con nosotros alguien que ustedes saben, el año pasado la Universidad Peruana Unión cumplió 100 años, centenario, pero queríamos motivar a nuestros muchachos a algo que aquí impulsamos, el ser íntegro, ser innovador, pero ser misionero. Amén. Nuestros muchachos vayan a otros lugares y sean misioneros. Tenemos aquí ahora ya pastor, el pastor Josué Solano, que está con nosotros. Por favor, Josué, ¿a dónde te fuiste? Cuéntanos rapidísimo, Brea, ¿a dónde fuiste tú? Después vamos a hablar de la experiencia que tú tuviste allá. Buenas tardes y un feliz sábado con todos. Un privilegio estar aquí. El doctor Luder, estuvimos trabajando por un año en el país remoto, al otro lado del mundo de Filipinas, estando como capellán de un colegio que era multilingüe, porque ellos era un colegio coreano en Filipinas, había coreanos, había filipinos, y bueno, estaba entre ellos también un peruano. Gracias, muy bien. Muy bien, doctor Ramón, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de Jesús primero. ¿Qué enseñó Jesús respecto al Espíritu Santo y qué dijo él, qué labor cumpliría el Espíritu Santo? Sí, muchas gracias por esa pregunta tan importante, doctor Quispe. El Espíritu Santo es el regalo más grande que Jesús ha dado a su iglesia. Cuando los discípulos del Señor Jesucristo le preguntaron, le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Jesús hizo dos cosas. En primer lugar, Él les dio la oración modelo. Les enseñó el Padre Nuestro. Y en segundo lugar, Él les dijo que oren constantemente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mayor regalo dado a la iglesia. Y Jesús lo explicó en los siguientes versículos, que lo encontramos allí en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 9 al 13. Y nosotros en el departamento de escuela sabática, viajando por diferentes lugares del mundo, enseñamos a la gente que
debemos tratar por todos los medios de siempre contestar las preguntas con la Biblia, contestar Exacto. con el texto bíblico. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo sé que si nuestros amigos que están mirando por medio de El Facebook y algunos otros medios, si pueden también acompañarnos en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículos 9 en adelante. La palabra de Dios dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, esos son buenos regalos. Esa palabra dádiva es un regalo. Regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este último pedir, quiero mencionar lo siguiente, es una cosa muy interesante aquí en este versículo. En este versículo, comenzando desde el versículo 9, encontramos 10 veces que Jesús nos insta a pedir el Espíritu Santo. 6 veces dice directamente pedid, y 2 veces buscad, y 2 veces llamad. Pedid, 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 pedid. Buscad, buscad. Llamad, llamad. Y el último pedir en este versículo, el último está en el griego original, en el idioma original. Es un pedir constante. Este pedir es una forma de pedir, pero seguir pidiendo. Y es algo que nosotros necesitamos, es algo que yo necesito aprender, a seguir pidiendo el Espíritu Santo, porque es el mayor regalo, el mejor regalo que Cristo ha dejado a su iglesia. El Espíritu Santo, además, es esencial para cumplir la misión de predicar el Evangelio al mundo entero. Los discípulos del Señor Jesucristo, como sabemos, estaban preocupados por la restauración del reino. ¿Cuándo será la restauración? Nosotros pensábamos que tú ibas a restaurar el reino de Israel. Le preguntaron a Jesús, y Jesús les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Exacto. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. En otras palabras, entonces Jesús nos dio el mejor regalo, y ese mejor regalo, él dice, deben pedirlo constantemente, deben continuar pidiendo el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es el Espíritu que da poder para poder testificar, para poder enseñar de la palabra de Dios, para decir al mundo que Cristo viene. Exacto, Jesús les delegó a ellos, a 12, y predicar al mundo. ¿Cómo iban a ser 12 personas y cómo predicar al mundo? Solos no podían hacerlo, necesitaban de alguien, de una ayuda, y es Jesús quien delega. No van a estar solos, les mandaré un consolador. Así es. Y aquí viene el crecimiento, Pastor Ferreira, crecimiento en la iglesia. En el libro de Hechos encontramos ese crecimiento. ¿De qué manera, qué rol cumplió el Espíritu Santo en ese crecimiento? Gracias, Pastor Quispe, por esa pregunta. Es extraordinaria. La razón por la que estamos en esta plataforma es precisamente el maravilloso resultado que la iglesia primitiva experimentó. Si fue real para la iglesia primitiva, será real para la iglesia del siglo XXI. Será real para la iglesia del siglo XXI. No es una utopía el crecimiento de la iglesia del primer siglo de la era cristiana. Ellos tenían algo mucho más peligroso que el coronavirus. El Imperio Romano era más peligroso que el COVID-19 porque los arrinconó a la casa, los llevó a la casa.
Y desde la casa, desde esa plataforma, el Espíritu Santo los lanzó en un crecimiento extraordinario. El derramamiento del Espíritu Santo viene a una casa, viene al aposento alto. Y allí ocurre el milagro más grande de la transformación de esos seres humanos para ponerlos en la perspectiva del crecimiento. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Fueron 3,000. Hechos capítulo 4, versículo 4. Fueron 5,000. Hechos capítulo 5, versículo 14. Fueron un gran número. Ya no lo podían contar. Y todo eso ocurre desde la plataforma de la casa. El Espíritu Santo estaba involucrado en el crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros miramos San Juan, vemos 4 funciones del Espíritu Santo. La primera es estar con y en nosotros. La segunda es ser un maestro. La tercera es ser un líder porque nos guía. Y la cuarta, según San Juan 16:8, está involucrado en la misión de la iglesia, porque dice, él convencerá. Y allí tenemos a una iglesia que creció, según Elena de White, hasta alcanzar el mundo conocido de su tiempo. ¿Cuáles eran sus plataformas? Dicen, y predicaban públicamente y en la casa. Y esta lección es una experiencia extraordinaria de una iglesia que crece en medio de la crisis y se multiplica en medio de la crisis gracias al instrumento maravilloso de seres humanos dejándose usar por el poder del Espíritu Santo. No había Facebook, no había Instagram, no había Zoom, no había computadoras. El único capital que ellos tenían, porque era una iglesia que estaba saliendo de la pobreza, era el poder del Espíritu Santo. Realmente aquí se cumple lo que dice, en la crisis son oportunidades divinas. Esta es la oportunidad divina, porque realmente ahora el Señor que nos ha dado ahora estas herramientas que ahora tenemos, podemos llegar a muchos hogares que probablemente tocando la puerta no podíamos porque había rejas, etcétera. Pero ahora nos facilita. Por eso el Señor permitió que el Internet exista. Y hay que mirar esa ventaja que el Señor nos entregó a nosotros. Y esta semana aquí en Perú estamos en el Caleb. Después de esto todos vamos a predicar. Hay muchos centros de predicación en todo el Perú, predicando en Caleb. Cuando usted abre su Biblia, por favor, abre su Biblia. Lucas y Hechos son 2 libros escritos con un solo autor. Su autor se llamó Lucas. Podríamos llamarlo Lucas 1 y Lucas 2. Lucas nos cuenta el viaje de Jesús. Es Jesús viajando. ¿A dónde se va? Se viaja a Jerusalén. Voy a contarte. Yo te voy a dejar solo inquietud. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tú puedes leer más adelante y dice, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 38, aconteció que yendo el camino a Jerusalén, y tú puedes leer el 13, yendo a Jerusalén, o sea, Jesús es un viajero, pero no viajaba solo. Él viajaba con la convicción de orar, y es otro tema de Lucas, oración. Lo mismo ocurre en el libro de Hechos, lo mismo. Es un viaje desde Jerusalén, por eso dice, mereceis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Es otro viaje, pero es un viaje que aproxima desde Jerusalén hasta Roma. Roma era el centro del mundo de aquel entonces, es decir, llegar a Roma era llegar a todo el mundo. Ese es el mismo cometido que el Señor nos encomienda, pero ahora no era solo oración, estaba el Espíritu Santo. No estamos solos cuando compartimos la palabra de Dios. Compartimos con la palabra de Dios acompañados no somos los que convencemos, Él convence a través del Espíritu Santo. Has tenido una experiencia de ir a Filipinas. ¿Qué te motivó de ser un misionero en otro país? Bueno, es importante y es increíble ver el trabajo del Espíritu Santo en las personas. Sin lugar a dudas,
Yo pienso que fue el Espíritu Santo que fue guiando esta experiencia misionera. Las motivaciones detrás de esta fueron misionales. Yo conocía la necesidad que tienen países en la ventana 1040 de personas que vayan y testifiquen. Y a pesar de que la situación ahí en cuanto al cristianismo pueda parecer sombría, porque hay poco cristianismo en varios países de esa región, definitivamente el Espíritu Santo puede utilizarnos de muchas maneras. Estuve motivado, pastor, por el hecho de pensar en ser un instrumento en manos del Espíritu Santo. Y Dios fue guiando mi llamado. Yo en realidad, si les pudiera comentar un poco, ¿no? Yo tenía planes distintos, planes diferentes, desde antes de empezar la universidad y saliendo del colegio, pero he visto cómo Dios ha guiado mi vida a través del Espíritu Santo para ponerme en situaciones, y el llamado que nosotros tenemos ha sido confirmado a través también de la presencia del Espíritu Santo. Han habido dificultades, pastor, porque en un contexto donde, bueno, aquí en Perú, quizá la mayoría de personas va a responder, yo soy cristiano o creo en Dios, pero llegar a un lugar donde la gente no cree en Dios, sino cree en Alá, porque en esa zona había muchos musulmanes, llegar a un lugar donde la gente sigue el legado que dejó Siddhartha Gautama, el conocido Buda, llegar a un lugar donde la gente es muy agnóstica, muy atea, de pronto causa un impacto en mí. Yo en ese tiempo tenía 21 años, pastor. Salía cuarto año de teología, salía con grandes desafíos y no les voy a negar que en el camino me frustré y me caí muchas veces. Pero si algo me levantó, pastor, para seguir cumpliendo la misión en medio de ese contexto que a priori parece muy difícil, yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo. Amén. Y que de maneras, Josué nos va a contar una historia, por favor no se vaya, nos va a contar una historia de una experiencia del trabajo del Espíritu Santo en el siguiente bloque. Pero antes de pasar a un momento especial, doctor Ramón, voy a leer un texto. Dice aquí en Hechos, abran sus Biblias los que están ahí también, Hechos capítulo 7, versículo 55, dice allí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Jesús, que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? Estar llenos del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo controle la vida, controle mis pensamientos, controle mis palabras, controle mi conducta, controle mis acciones, controle todo lo que yo haga. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Otra forma de decirlo es bautizado por el Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada, esa persona es sumergida debajo del agua. La palabra baptizomai en inglés significa poner debajo del agua, y ser lleno, ser bautizado por el Espíritu Santo es estar totalmente guiado y dirigido por el Espíritu, que nuestra mente, nuestro cerebro, todo sea controlado y dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo estoy manejando mi vehículo, yo estoy en el control. Yo voy guiando, sé para dónde voy, me cuido de accidentes, me cuido de que no tenga problemas. Cuando yo entrego mi vida al Señor Jesucristo, le digo al Señor Jesucristo, Señor, quiero que tú controles mi vida, que tú seas quien manejes este vehículo, por así decirlo, que tú seas quien me guíes hasta llegar a nuestro destino, que es la Canaán celestial, a nuestro hogar. Ser lleno del Espíritu Santo es esencial para vivir la vida cristiana, porque hay dos tipos de personas que encontramos en la Biblia. La Biblia habla de los sárquicos, que son los carnales, y de los neumáticos, que son los espirituales, los que están llenos del Espíritu Santo. Y en la iglesia primitiva, cuando se buscaba a un líder, la característica principal de ese líder no era que tuviera un grado académico, universitario, un doctorado, una maestría o cualquier grado, sino que estuviese lleno del Espíritu Santo. Gracias, Pastor Ferreira. Pues yo creo que esta fue una experiencia linda, una experiencia extraordinaria, porque en medio de la crisis
él testifica. Creo que no hay momento más difícil que estar frente a la muerte, y aún frente a la muerte, aún allí en esas circunstancias, él abre la boca y él dice: yo estoy seguro que en las manos de Dios estaré mejor que en las piedras que me van a lanzar. Y la experiencia de él ver a Cristo, de contemplar esa maravillosa escena, es un testimonio poderoso. ¿Quién le dio esa valentía? ¿Quién nos da la valentía para hacer eso? Realmente es el poder del Espíritu Santo. Esteban estaba en la parte final de su vida, pero aún allí tomó la fortaleza del Espíritu. No en vano se ha llamado al libro de los Hechos. Hoy aprendí algo nuevo, que es el segundo libro de Lucas. y no en vano se le ha llamado pues los Hechos de los Apóstoles, realmente, porque son los hechos del Espíritu Santo en realidad. El Espíritu Santo actuó de una manera poderosa en la vida de este hombre, Esteban, para testificar. ¿Sabes? En este momento de crisis hubo un hombre como el que hemos leído, Esteban, que estaba a punto de morir. Pero él, en medio de ese peligro que tenía en ese momento, que enfrentaba, porque lo iban a apedrear, confió en Dios y estaba lleno del Espíritu Santo, que vio la gloria de Dios. Yo quiero invitarte a que tú mires la gloria del Señor. Deja que el Espíritu Santo hable en tu corazón, que Él mueva tu vida, conversa con Él. El Espíritu Santo es una persona que puede dialogar contigo. Cuando estés solo, habla con Él. Pídele por qué está pasando lo que está pasando, que te dé respuestas, y Él te va a hablar. Algunos le llaman conciencia, en realidad no es eso conciencia, es el Espíritu Santo que mueve nuestros corazones. Ahora quiero que mires este video, es una experiencia de jóvenes de la Universidad Peruana Unión, y volvemos. Estamos muy contentos de estar en I Will Go 2019. I will go. La UPU é uma instituição moderna e que se renueva. E agora estar aqui para celebrar el I Will Go, para mim é uma oportunidade especial, porque creio que todo o que está por detrás desse movimento também está no ADN da UPU. Missão, missioneiros, liderazgo, influenciar o mundo, ajudar a apressurar a venida de Jesus. Esse é o espírito do I Will Go. Aproveitando a juventude, estou chegando com expectativa de ver o mais grande congresso I Will Go que já tuvimos na divisão sudamericana e ver resultados lindos que podem impactar aún mais a missão em Peru, em Sudamérica e em todo o mundo. Gracias a los más de 3.600 participantes de todo el Perú, Sudamérica y el mundo. Gracias a cada misionero voluntario por su compromiso con la misión. I will go. I will go. I will go. I will go. Gracias Perú, gracias UPU. Gracias Perú, gracias UPU. Gracias Perú, gracias UPU. Gracias Perú, gracias UPU. I will go. Joye! Joye! I will go. Qué fabuloso de ver a jóvenes, más de 4,000 jóvenes aquí en la Universidad Peruana Unión, una experiencia que tuvimos el año pasado. Jóvenes que decían, I will go, es decir, yo iré ¿a dónde? A predicar, a abrir la palabra de Dios y explicar a otras personas acerca de Jesús. Ahora, tú
Puedes estar ahí, no necesita ir como José tal vez a Filipinas, o como hemos escuchado, algunos se fueron a Turquía, Egipto, etcétera, o Líbano, que tuvimos a Angie también, sino allí, cerca, en tu propia casa, al vecino que está allí. Anda y abre la palabra del Señor, explícale cuán bueno es Dios y cuánto ha hecho en tu vida. ¿Está bien? Vamos a testificar, pero una cosa, no vas solo, el Espíritu Santo va contigo, porque Él es el que convence de todo pecado. Doctor Ramón, ¿qué relación existe entre el Espíritu Santo, la Biblia y la testificación? Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 31. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Dice la Biblia: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este versículo me parece muy interesante. Yo estoy esperando ya el momento cuando podamos unirnos y orar de tal manera que hagamos temblar a este planeta, que tiemble para Cristo, este planeta. Ahora noten lo que ocurre aquí. Dice la Biblia, cuando hubieron orado, aquí tenemos oración, tenemos unidad porque estaban ellos unidos orando, tenemos predicación porque ellos estaban hablando de la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios porque fue la palabra de Dios que ellos predicaron, no fue otra palabra, no fueron sus propias ideas, no fueron las tradiciones de los seres humanos, fue la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que predicaron y hablaron con denuedo. Ahora, ¿qué significa eso? Denuedo. Eso es una palabra que la encontramos en la Biblia, pero a veces nos preguntamos qué significa esta palabra. A mí me encanta buscar el significado de las palabras. Y esta palabra denuedo significa un esfuerzo, significa valor, significa intrepidez, significa confianza, significa sin miedo. Quiero decir que cuando el Espíritu Santo toma posesión de una persona, ese mismo Espíritu que inspiró, porque la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la relación. El Espíritu Santo inspiró a los santos profetas y apóstoles para escribir este libro. Ese mismo Espíritu que inspiró a los santos profetas y apóstoles, ese mismo Espíritu es el que nos da la fuerza y la energía para entonces poder predicar la palabra con poder. Y hay un ejemplo que encontramos en la Biblia donde hay un señor, un etíope, la Biblia le llama ese etíope, que venía leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía. Y Dios, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: mira, allí hay uno que está leyendo la Biblia y no la entiende, ve y enséñale. Y Felipe se le acercó, le enseñó, y ese hombre recibió la palabra y fue bautizado y siguió su vida lleno de gozo. Cuando la gente recibe la palabra de Dios y es bautizada y es guiada por el Espíritu Santo, es llena de gozo. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer hoy. Dios quiere usarte a ti y a mí. El Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios está tocando los corazones de miles y millones de personas en este mundo, porque Dios es el evangelista por excelencia. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que Él está tocando los corazones por medio de su Espíritu Santo, y Él desea que nosotros, que ya conocemos la palabra de Dios, que estemos listos para decir: Señor, úsame por medio de tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo entonces nos habla y nos lleva donde están esas personas que necesitan conocer a Cristo Jesús. Solo tenemos que abrir, doctor Ramón, ¿verdad? La Biblia. Y esto de acá tiene poder. Así es. Abrir, leer a otras personas, leer. Van a ver ustedes, no necesitan de su elocuencia ni siquiera. El Señor tiene poder a través de su palabra, y es el Espíritu Santo que trabajó en los autores de este libro, trabajará también la vida de otros.
personas. Eso es lo que tenemos que confiar nosotros, no en nuestra elocuencia, sino tenemos que confiar en la elocuencia divina que escribió y también puede convertir a otras personas. Pastor Ferreira, ¿qué ejemplos podemos dar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre el poder transformador del Espíritu Santo? Hay ejemplos extraordinarios. Yo he tomado un quinteto. Aquí hay un quinteto. Porque este quinteto que nos muestra Hechos capítulo 16 comienza con Lidia. Lidia, la vendedora de púrpura. Era Hechos 16, a partir de los versículos 11 en adelante, en Filipo, que era la primera provincia la primera ciudad de la provincia de Macedonia, dice el versículo 12. El versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se convirtió, fue impactada por el Espíritu Santo y se bautizó. Y ella hospedó a esta delegación en su casa, que yo creo que el único interés que ella tenía era: enséñeme más de lo que yo he aprendido ahora. Lidia, la vendedora de púrpura. Inmediatamente después hay un personaje que no lo menciona la lección de la escuela sabática. Es una muchacha con un espíritu de adivinación. Y esta muchacha con espíritu de adivinación también es intervenida por el poder del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo le dice que salga el espíritu que la está atormentando, y allí ocurre una doble reacción al impacto de la palabra, al impacto del espíritu. La reacción de la muchacha que es transformada por el espíritu, y la reacción de sus amos, que endurecen un poquito el corazón por el hecho de que estaban mirando la vida desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista del negocio. ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos mirar con claridad el hecho de que hay un poder maravilloso y sobrenatural que transforma? No es el poder de Dios. El poder de Dios siempre está. Somos nosotros los que impedimos que ese poder actúe. El poder de Dios es un poder transformador, es poderoso. No se trata de Dios. Dios es real, Cristo es real, Él ha resucitado, Él está allí, Él intercede por nosotros, Él envió al Espíritu Santo, Él es real. Y esta experiencia me dice de que no importa la clase social que tú estés, no importa la clase social a la que tú pertenezcas, si eres como Lidia, de una mujer de negocios, de un negocio próspero, o eres como esta muchacha divina que era esclavizada por la condición en la que vivía, el Señor te va a alcanzar. Luego viene el carcelero de Filipos, y allí encontramos en el versículo 25 en adelante a un hombre, Hechos 16, 25, un terremoto, ocurre un movimiento sísmico, los grilletes se rompen, el carcelero de Filipo está a punto de matarse, de suicidarse, y Pablo le dice: no, un momento, no lo hagas. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y nosotros también estamos aquí. Y él dice entonces, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice la Biblia que fue transformado, fue cambiado, no solo él, sino su círculo de influencia, su familia, los llevó a su casa y fue cambiado. Inmediatamente después viene Hechos capítulo 18, cuando, tal vez el 17, 33 y 34, cuando ocurre la transformación de Dionisio. Esto es una aeropagita, es
un hombre que era responsable de los aspectos judiciales y legales de la sociedad griega. Bueno, ya tenemos una mujer de negocios, ya tenemos una muchacha de la sociedad, tenemos un carcelero de Filipos que era servidor del Imperio Romano, ahora tenemos a un hombre que es de Atenas, un griego. Era una variedad de cosas. El Espíritu Santo va a alcanzar a las personas. No importa el prejuicio, no importa la raza, no importa el color, no importa la manera como hables, el poder de Dios te alcanzará. Inmediatamente viene Crispo, que es un principal de la sinagoga. Está en el 18:8. Crispo es un judío muy culto, es un judío muy religioso para él. Sin embargo, el apóstol Pablo lo alcanza. Así es que, Pastor Gluder, aquí tenemos un quinteto que representa toda la variedad, la gama, la diversidad de la sociedad, la que hoy podríamos estar enfrentando, sin prejuicio, sin miramiento, sino mirando a las personas a través de los ojos de Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que está presente para transformar los corazones. Qué precioso, realmente cuando uno estudia el libro de Hechos de los Apóstoles, uno se da cuenta transformaciones, cómo el Espíritu Santo trabajó, y ahora el pastor Ferreira lo hizo muy lindo, de encadenar 5 historias que vienen de una a otra. Josué, cuéntanos ahora tu historia actual, en tu experiencia que fuiste tú a Filipinas, alguna experiencia que tú hayas tenido del poder del Espíritu Santo. Por supuesto, yo recuerdo haber sido asignado para trabajar como capellán de un colegio ahí en Filipinas, un colegio coreano. Y la cuestión era que yo tenía muchas expectativas sobre el asunto de ser capellán cuando apenas llegué, ¿no? Pero me tocó estudiantes ateos, estudiantes agnósticos, estudiantes musulmanes, estudiantes budistas, pocos estudiantes cristianos, y ese ánimo que yo tenía, ¿no? Esa expectativa que había en mi corazón, de pronto fue enfrentando una frustración natural al no poder compartir con ellos cosas que yo quería compartir. Recuerdo la clase del 5º año, que ahí es el grado 12 en Filipinas, y recuerdo entrar con mucha expectativa y toparme con solo 5 alumnos, y los 5, ninguno era cristiano, pastor. Ninguno de los 5 compartía nuestras mismas creencias. El desafío era aún más grande y yo empecé a orar y le dije, Señor, el único que puede ayudarme a tocar, a que estos corazones puedan ser abiertos y acepten tu palabra es el Espíritu Santo. Y yo empecé a orar mucho, pastor, y la verdad, entre intentos e intentos, yo quiero contar una pequeña experiencia sobre una de las estudiantes, ¿no? Esta estudiante se llama Ji-Won Kim, es una estudiante coreana. Su nombre en inglés es Ginny. Ella viene, bueno, su familia todavía es atea, ¿no? La familia de ella no cree en Dios. Y recuerdo que lo primero que ella me dijo cuando yo entré a la clase con ánimo y entusiasmo, me dijo, profesor, yo voy a hacer su curso, voy a cumplir las tareas, la materia, pero no voy a aceptar nada de lo que usted diga, porque yo y mi familia somos ateos. Cumplía las tareas solo por la nota y ella me advirtió desde un inicio, ¿no? Nada de aceptar o comprender quién es Jesús, yo simplemente no creo en Dios. Una tarde, porque yo siento que el Espíritu Santo guía y pone situaciones para que nosotros aprovechemos. Por eso nosotros, pastor, debemos estar con una visión misionera en todo momento. Tiene que ser una visión misionera. Y una tarde, la mamá tuvo una emergencia porque ella siempre las recogía, ¿no? Recogía a sus hijos de la escuela. Yo le enseñaba a Ginny no solamente religión, posteriormente me pidió la mamá que le enseñara español. Estos chicos eran una pareja de hermanos. Ella tenía un hermano menor. Eran tan inteligentes. Yo me admiraba de lo muy inteligente que eran porque ellos a esa edad, les hablo de 16 y 13 años, el hermano menor tenía 13, ya hablaban 3, 4, 5 idiomas. Y ellos vieron que llegó un hispanohablante, la mamá dijo, no, él que te enseñe español. Así que por las tardes yo les enseñaba español y aprovechaba, ¿no? Y ahora sí, con más, de repente, libertad de poder dialogar de otros temas. Los temas de español venían con ejercicios de versículos bíblicos, con ejercicios de historias bíblicas.
etcétera, etcétera. Y una tarde la mamá tuvo una emergencia con el vehículo y me pidió por favor si yo los podía conducir hasta casa. Llegué a casa y la mamá, muy agradecida, me invitó a cenar y yo le dije que si ella gustara yo podía hacer este trayecto, que no era un trayecto largo, era un trayecto muy corto. Desde esa tarde, pastor y amigos que nos están viendo, todas las tardes yo cenaba en casa de ellos. Yo llegaba y cenaba y nos hicimos muy amigos. Empecé a ganarme algo que es muy importante al momento de hacer misión y que solamente el Espíritu Santo nos ayuda. Porque hay algo, por ejemplo, en la historia de Daniel que a mí me llama mucho la atención. La historia de Daniel y la historia de José también tienen una parte donde dice que Daniel y José no cayeron en gracia por sus habilidades o sus cualidades, sino Dios hizo caer en gracia en los ojos del faraón de Nabucodonosor a Daniel y a José. Y Dios nos va a ayudar a ganarnos la confianza de las personas. No es no son nuestras palabras, no son nuestras habilidades, es el poder del Espíritu Santo trabajando. Y así fue como el Espíritu Santo me ayudó a ganar la confianza de esta familia. Y posteriormente, ya cuando éramos amigos, yo recuerdo que incluso con ellos, con la familia de ellos, viajamos. Ellos me invitaron. Josué, ven con nosotros, vamos a ir a viajar a un lugar muy bonito. Por 3 días fuimos. Nos hicimos tan amigos que cuando yo les ofrecí estudiar un curso bíblico a estos 2 hermanos que eran mis alumnos, no pudieron decir que no. Porque el Espíritu Santo... Qué precioso. ¿Tienes alguna foto, alguna cosa, tal vez? Yo le he pasado aquí a producción las imágenes. Hay una imagen con los estudiantes. De repente la tengo por aquí para que la podamos ver. Vamos a pedir que Julián pase, por favor. Ahí tienes, vas tú mientras dialogando y hablando. Cuéntanos qué es de esa familia ahora. La Biblia, porque ella muy rara. Pero lo que yo vi que realmente fue un gran avance fue que ella tampoco impidió que los chicos estudiaran la Biblia. O sea, ella dijo, Josué, no sé si puedo compartir la pantalla para mostrar solamente una imagen. Ya está pasando por ahí, vamos. Cerrando la historia, pastor, este estudiante acabó el curso de la fe de Jesús y tuvo que viajar. Ella viajó a Estados Unidos a continuar sus estudios universitarios y ella ahora estudiando en Cleveland, en la Universidad Case Western Reserve University, allá en Estados Unidos. Y nosotros, después que ella viajó, seguimos el curso de manera virtual con un curso ya de Apocalipsis. Y ahora, pastor, por el poder del Espíritu Santo, ella es simpatizante de la iglesia adventista, ella asiste a una iglesia adventista. Y yo estoy seguro que sigo orando para que el Espíritu Santo permita que ella pueda bautizarse y llegar a la. Qué preciosa experiencia, realmente preciosa. Dos detalles que puedo rescatar de la historia. Josué nos está haciendo recordar que es el Espíritu Santo en realidad, que no es necesario esforzarnos caer en gracia a otras personas. Dejemos que el Espíritu Santo haga su labor. Eso en primer lugar, y para ser amigos con otros. Y lo otro es el Espíritu Santo que trabaja en las personas. Qué principios que tenemos que recordar. Por eso tenemos que vivir al compartir la palabra, no con miedo, porque no estamos solos, está Él con nosotros. Él. Doctor Ramón, consejos prácticos, directos, que puedan ayudarnos ahí en 1 minuto, después del pastor Ferreira, consejos que puedan ayudarnos a cómo vivir con el Espíritu Santo y testificar. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, Él dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y habló en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y yo he tomado la decisión, estudiando esta lección, yo no sé tú, pero cada vez que estudiamos la Biblia necesitamos estudiarla para buscar no solo información, sino transformación. Y yo le pido al Señor, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor, ayúdame, dame sed, dame esa sed de la cual habla el Señor Jesucristo, sed para venir y beber de tu palabra. Para recibir el Espíritu Santo, diariamente debemos pedir
la unción del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo recibía una unción del Espíritu Santo cada día. Y así yo quiero también pedirle al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda beber de esa agua. Y dice la Biblia que cuando uno toma esa agua, entonces de su interior saldrán ríos de agua. Y cuando yo estaba escuchando el testimonio de Josué, me acordé de eso. Cuando uno está lleno, entonces puede dar. Si no está lleno, no puede dar. Para que tú puedas dar, tiene que estar lleno, tienes que beber de Jesús. Dile a Jesús, Señor, dame esa agua. Y si no tengo sed, dame sed para que yo pueda beber, para que entonces de mi interior puedan salir ríos de agua viva, ríos que puedan entonces ser una bendición para otras personas. Que Dios te bendiga y te use poderosamente. Cristo viene pronto y viene para buscarte a ti y a muchos, a todo el mundo. Él quiere salvarnos a todos, pero quiere usarnos a nosotros para llevar esa agua que da vida. Gracias, Pastor Ramón. Pastor Ferreira. Yo quiero hacer un desafío basado en la lección que hemos estudiado esta semana y considerando el público que tenemos, porque tenemos un público que sabe cómo manejar bien las redes sociales. Tienen un teléfono inteligente, saben cómo moverse en el mundo de la tecnología. Imagínese a Jesús diciéndole a los discípulos en Lucas 24:48, vosotros sois mis testigos, pero no se muevan hasta que yo les dé el poder del Espíritu Santo. Ahora, relaciónelo con Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser un testigo en medio de la pandemia? ¿Cómo puedo ser un testigo en la cuarentena? ¿Cómo puedo ser un testigo ahora que estoy encerrado? ¿Cómo puedo ganar amigos en medio de la cuarentena? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces aquí va mi desafío. Si hemos orado por el Espíritu Santo, si el Señor ha transformado nuestra vida, si nos hemos bautizado, si hemos salido del agua y hemos sido llenados con ese poder, ahora creo que tenemos la enorme responsabilidad de salir de Jerusalén, ir un poco a Judea, seguir el proceso a Samaria y alcanzar hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros estamos en una plataforma, ya sea en Facebook o en Zoom, o estamos transmitiendo en una página o en algún lugar de las redes sociales, inmediatamente nosotros vamos a pensar, hoy me están viendo en el Canadá, me están viendo en Estados Unidos, me están mirando en el otro lado del mundo. Pero yo quiero que tú pienses en tu comunidad, no en el otro lado del mundo. Piensa en la gente que tienes alrededor. Por lo tanto, mi desafío es, esta semana, busca 5 personas, solo 5 personas de tu comunidad. Hazlas tus seguidores en el WhatsApp o en el Zoom o en el Facebook. Es tu red privada de amigos. No pienses en un amigo en España, en el otro lado del mundo. Piensa en un amigo de tu comunidad y piensa en 5 personas. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a que tú puedas alcanzar esas 5 personas. Y solo necesitas 5 elementos. Un celular, un teléfono inteligente, un estudio bíblico. Tú necesitas un online, un estudio bíblico en línea, un libro para obsequiar, que puede ser nada menos y nada más que el libro de esperanza en medio de la crisis. Luego tú vas a tener el poder maravilloso del Espíritu Santo y mucho entusiasmo. Amén. Ahora, si tú tienes 5 amigos, pídele a Dios que ese quinteto de Hechos capítulo 16 y 18, Lidia, mira, Lidia, 1, el otro, la muchacha adivina, que adivinaba, el otro, el carcelero de Filipos, ya llevo 3. A ver, me acuerdo, Dionisio, Dionisio y Crispo, 5 amigos.
Ese es el quinteto maravilloso de la salvación. Pídele al Señor que esta semana te dé 5 amigos y que el poder del Espíritu Santo va a hacer y operar de una manera extraordinaria. Qué ejemplo tan maravilloso, pastor. Miren, amigos que me están mirando, yo quiero darles un desafío. Aquí un desafío. Abran el último versículo de Mateo 28, el 18. El último versículo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén. Amén. El último versículo de Marcos, ¿cómo termina? Amén. Amén. ¿Cómo termina Lucas? Amén. Vayan a Juan, amén. Vayan a Romanos, amén. Todos terminan amén. Ahora yo les quiero invitar a que abran Hechos, el último versículo de Hechos. Leo el 30 y el 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios, hablaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Y tú vas a escribir el tercer libro de Lucas. Y este libro no ha terminado. No dice amén. El amén lo vas a poner tú, y Dios está esperando que tú y yo podamos poner ese amén grande para que realmente el trabajo del Espíritu Santo que nos muestra Hechos de los Apóstoles sea una realidad en nuestra vida. Ese libro de Hechos de los Apóstoles no dice amén, no pone amén. ¿Por qué? Porque está esperando que nosotros podamos escribir el tercer libro de Lucas, con nuestra vida testificando a otros. Yo quiero pedirte que tú tomes la decisión para que seas un portador de su palabra, abras la palabra del Señor y que el Señor, a través del Espíritu Santo, te use y también pueda convertir a las personas a la cual tú estás compartiendo la palabra del Señor. Voy a pedir al pastor Ramón que nos dirija en oración y orar por estos momentos que necesitamos tomar esta decisión. Pastor. Gracias. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por la linda oportunidad que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Y quiero pedirte por todos aquellos que están mirando por medio de Facebook, en Perú y en el mundo entero. Yo te pido que cada uno de ellos sea tocado, sea cambiado, sea transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Que bendigas a los estudiantes y a la facultad, los directores, líderes, profesores de la Universidad Peruana. Te pido, Padre, que los uses poderosamente para que sean y sigan siendo canales de luz para el mundo. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes para que podamos aprender a discernir tu santa palabra, al estudiarla, que podamos comprenderla, que podamos ponerla en práctica y que podamos ayudar a otros a que puedan conocerte. Nos ponemos en tus manos ahora. Guíanos y protégenos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Fue escrita por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.